Bienvenidos a mi canal. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí, una vez más. Hoy, amigos, nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de la farándula turca. Esos dramas que nos atrapan, nos emocionan y nos mantienen al filo de la butaca, no solo en las series, sino también en la vida real de sus protagonistas. Y precisamente hoy, vamos a analizar un tema que ha estado circulando por todas las redes sociales y medios de comunicación, un rumor que ha encendido las alarmas y ha hecho que muchos corazones se rompan. Hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, la pareja que nos enamoró a todos, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que para muchos parecía perfecta. ¿Están en crisis? ¿Se han separado? ¿Hay verdad en esos rumores que andan circulando como pólvora por el ciberespacio? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo esta situación. Vamos a analizar la información que tenemos, a ver qué dicen los medios turcos, qué se comenta en las redes sociales, y sobre todo, vamos a tratar de discernir qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis detallado y, por supuesto, mi humilde opinión sobre este tema tan candente. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones y comencemos. Pero antes de sumergirnos en el drama, y como siempre, una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, si les gustan este tipo de vídeos, si les interesa el mundo de las series turcas, sus actores y actrices, y todos los chismes que los rodean, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y de esa manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estaremos hablando de las últimas novedades, los chismes más jugosos y, por supuesto, analizando en profundidad las series y las estrellas que tanto nos gustan. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Es un placer tenerlos. Y ahora sí, vamos con el tema que nos convoca. Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Quiénes son? Una introducción detallada ***. Para aquellos que no estén tan familiarizados con esta pareja, permítanme darles una breve introducción, aunque estoy segura de que la mayoría de ustedes ya los conocen y los adoran. Serkan Ayolu es un actor turco-alemán, de origen turco, muy talentoso y guapo por cierto, y no lo digo solo porque sí, sino porque es innegable. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Es conocido por sus papeles en series de televisión, donde ha demostrado una versatilidad impresionante. Uno de sus papeles más emblemáticos y el que nos interesa en este caso, es el de Ayaz Dincer en la serie Kiraz Mevsimi, que en español conocemos como Amor de temporada. Esta serie, que fue un éxito rotundo, marcó un antes y un después en su carrera y por supuesto en su vida personal, ya que fue allí donde conoció al amor de su vida, Özge Gürel. La serie, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, cautivó a la audiencia con su trama fresca y sus personajes entrañables. Serkan, con su interpretación de Ayaz, un joven arquitecto atractivo y soñador, conquistó los corazones de miles de fans, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Su carrera ha continuado en ascenso con participaciones en otras producciones exitosas, demostrando su capacidad para asumir roles diversos y complejos. Siempre ha mantenido una imagen discreta, centrada en su trabajo y evitando los escándalos, lo que lo ha hecho aún más atractivo para el público. Su profesionalismo y dedicación lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores. Özge Gürel por su parte, también es una actriz turca, muy querida y respetada por el público, conocida por su carisma, su talento y sobre todo por su capacidad de conectar con la audiencia. Su presencia en la pantalla es magnética, y sus interpretaciones siempre están llenas de matices y emociones. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, lo que le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su papel en Amor de temporada como Öykü Akar, una joven diseñadora de moda con un espíritu luchador y soñador, la catapultó a la fama. Su química con Serkan fue innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. La forma en que Özge interpretó a Öykü con su alegría, su optimismo y su valentía, la convirtió en un ícono para muchas mujeres. Posteriormente Özge ha participado en otras series exitosas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Uno de sus roles más recientes y también muy populares en Bay Jail,
que en español se tradujo como Señor Equivocado, donde compartió protagonismo con Can Yaman. En esta serie, Ozge interpretó a Ezgi Inan, una mujer que busca el amor y que se encuentra en una encrucijada en su vida. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y el público, que destacaron su capacidad para transmitir emociones complejas y para crear una conexión especial con los espectadores. La carrera de Ozge ha sido una constante evolución, siempre buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Su profesionalismo, su dedicación y su carisma la han convertido en una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. *** Amor de temporada, el cupido que unió sus destinos ***. La historia de amor entre Serkan y Ozge comenzó, como ya les mencioné, en el set de Amor de temporada. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y como suele ocurrir en los cuentos de hadas modernos, el amor ficticio se convirtió en una realidad maravillosa. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo era indicio de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Desde el principio, los fans notaron la conexión especial entre Serkan y Ozge. Las entrevistas, los eventos promocionales, las redes sociales. Todo era una muestra de la creciente atracción que sentían el uno por el otro. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular, y los seguidores de la serie soñaban con que su amor fuera más allá de la ficción. Después de algunos años de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso y, en julio de 2022, se casaron en una ceremonia íntima en Italia, rodeados de sus seres queridos. Una boda de ensueño. La noticia de su matrimonio fue celebrada por sus fans de todo el mundo. La pareja compartía fotos y vídeos de su día especial, mostrando su felicidad y su amor. La boda fue un reflejo de su relación, íntima, romántica y llena de detalles. Una historia de amor que parecía perfecta. Durante mucho tiempo, Serkan y Ozge nos regalaron imágenes de felicidad, de amor, de complicidad. Publicaban fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano, se dedicaban tiernos mensajes. Era evidente que eran una pareja muy enamorada, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban de cada momento juntos. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Sus redes sociales eran un escaparate de su amor, con fotos de viajes, de momentos cotidianos, de celebraciones y de gestos de cariño. La pareja compartía su vida con sus fans, mostrando su lado más personal y humano. Esto los hizo aún más cercanos al público, que se sentía parte de su historia de amor. Serkan y Ozge eran el ejemplo perfecto de cómo una relación puede ser exitosa, duradera y llena de felicidad. Su relación era admirada por su estabilidad, su respeto mutuo y su apoyo incondicional. Eran una pareja que inspiraba, que nos hacía creer en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la perfección es una utopía. Los romances, por muy idílicos que parezcan, están sujetos a las presiones del trabajo, la fama, la distancia y las expectativas del público. Y como suele ocurrir, las grietas en la pareja perfecta empezaron a aparecer. Rumores de crisis, las primeras señales de alerta ***. De un tiempo a esta parte comenzaron a circular rumores de crisis entre ellos. Rumores que se intensificaron a medida que pasaban los meses y que, lamentablemente, se han vuelto cada vez más fuertes. Los medios turcos, siempre atentos a las noticias de la farándula, comenzaron a publicar artículos sobre posibles problemas en la relación. Los fans, a través de las redes sociales, expresaban sus preocupaciones y analizaban cada movimiento de la pareja, buscando señales de que algo no andaba bien. Los rumores se alimentaban de una serie de factores que, sumados, generaban una creciente incertidumbre. Pero, ¿qué es lo que ha alimentado estos rumores? Pues principalmente algunas señales que los fans y los medios han interpretado como indicadores de que algo no está bien entre ellos. Las pistas que despertaron las sospechas La disminución de las publicaciones conjuntas Una de las principales señales que encendieron las alarmas fue la supuesta falta de publicaciones conjuntas en redes sociales. Antes, era habitual ver fotos de la pareja juntos, compartiendo momentos de su vida cotidiana, celebrando cumpleaños, viajando. Ahora, es mucho menos frecuente verlos juntos en Instagram.
Los fans comenzaron a notar la ausencia de fotos de la pareja en eventos importantes, en celebraciones especiales o simplemente en momentos de ocio. La frecuencia de las publicaciones conjuntas disminuyó drásticamente y las fotos en las que aparecían juntos eran mucho menos frecuentes que antes. Ausencia en eventos Otro detalle que ha llamado la atención es la ausencia de Serkan en algunos eventos importantes en los que Ozge ha estado presente. Si bien es cierto que los compromisos laborales pueden dificultar la asistencia a ciertos eventos, la ausencia repetida de Serkan en eventos importantes para Ozge despertó sospechas. Los fans notaron que Serkan no acompañaba a Ozge en estrenos de películas, en presentaciones de nuevos proyectos o en eventos sociales. Aunque no siempre se debe a problemas personales, para muchos fans, esta ausencia fue un indicio de que algo no andaba bien. Mensajes crípticos Algunas publicaciones en redes sociales de ambos actores fueron interpretadas como mensajes crípticos que sugerían problemas en su relación. Los fans analizaron cada palabra, cada emoji, cada foto, buscando pistas sobre el estado de su relación. Algunos mensajes parecían expresar nostalgia, tristeza o reflexión. Otros, por el contrario, intentaban mostrar una imagen de normalidad y felicidad. La ambigüedad de estos mensajes generó aún más especulaciones y alimentó los rumores de crisis. Rumores en los medios Además de las señales en las redes sociales, algunos medios turcos han publicado artículos donde aseguran que la pareja está atravesando una crisis, que están teniendo problemas en su relación y que incluso podrían estar pensando en separarse. Por supuesto, estas informaciones no están confirmadas, pero han generado una gran preocupación entre los seguidores de ambos actores. Los medios han especulado sobre los motivos de la supuesta crisis, mencionando posibles desacuerdos, diferencias en sus proyectos profesionales y la presión de la fama. ¿Qué dicen ellos? El silencio que genera incertidumbre Pero, ¿qué dicen ellos al respecto? ¿Han hecho alguna declaración oficial? Pues, la verdad, no. Ni Serkan ni Ozge han salido a desmentir ni a confirmar los rumores. Y eso, amigos, es lo que genera más incertidumbre. Si fuera mentira, lo más probable es que hubieran salido a aclarar la situación, a desmentir los rumores y a tranquilizar a sus fans. Sin embargo, el silencio de la pareja solo ha servido para alimentar las especulaciones y la preocupación de sus seguidores. La falta de declaraciones oficiales ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que el silencio es una señal de que la crisis es real. Otros, en cambio, piensan que la pareja está tratando de proteger su privacidad y de mantener su vida personal alejada de los focos. El silencio puede ser, en algunos casos, la mejor respuesta. Evitar alimentar los rumores y mantener la calma es una estrategia que, en ocasiones, puede dar resultados positivos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio también puede ser interpretado como una confirmación tácita. Posibles interpretaciones del silencio Protección de la privacidad Es posible que Serkan y Ozge hayan decidido no hacer declaraciones para proteger su privacidad y evitar la intromisión de los medios y los fans en su vida personal. Negociación y reflexión Tal vez estén atravesando un momento difícil y prefieran tomarse un tiempo para reflexionar y solucionar sus problemas antes de hacer declaraciones públicas. Estrategia de marketing En algunos casos, el silencio puede ser una estrategia para generar expectativa y mantener la atención del público. Aunque no es lo más probable en este caso, no se puede descartar por completo. Incapacidad de hablar Podrían estar en un momento tan delicado que no se sienten preparados para hablar públicamente sobre su relación. Gestos que sugieren una intención de mantener la calma Eso sí, hemos visto algunas acciones que podrían interpretarse como señales de que intentan mantener la calma y, de alguna manera, demostrar que todo está bien, aunque con moderación. Apariciones públicas discretas A veces se les ha visto en público, caminando juntos, aunque sin posar para los fotógrafos ni demostrar demasiada efusividad. Sus apariciones públicas han sido menos frecuentes y más discretas que antes. Mensajes de cariño moderados En algunas ocasiones, se han dedicado mensajes de cariño en redes sociales, aunque con menos frecuencia que antes.
Los mensajes son más escuetos y menos efusivos que antes. Asterisco asterisco análisis y conclusiones, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. No tenemos información oficial, no tenemos pruebas contundentes. Todos son rumores, interpretaciones, suposiciones. Pero basándonos en la información que tenemos, podemos sacar algunas conclusiones tentativas. Asterisco 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 es probable que estén atravesando una crisis asterisco asterisco es muy probable que algo no esté funcionando del todo bien en su relación. La falta de publicaciones conjuntas, la ausencia de Serkan en algunos eventos, los rumores en los medios, todo apunta a que algo está pasando. Asterisco 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 posible intento de solucionar problemas asterisco asterisco es muy probable que estén intentando solucionar sus problemas. Quizás estén trabajando en su relación, tratando de superar las dificultades y de recuperar la armonía que tenían antes. Esto explicaría el hecho de que no hayan hecho o ninguna declaración oficial ni hayan salido a desmentir los rumores. Podrían estar esperando a ver cómo evolucionan las cosas antes de tomar cualquier decisión pública. Asterisco 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 respeto a su privacidad asterisco asterisco independientemente de lo que pase, es importante respetar su privacidad. Son personas, son seres humanos y tienen derecho a vivir su vida personal sin que los medios y los fans se entrometan demasiado. Debemos respetar sus tiempos, sus decisiones y sobre todo, su intimidad. Asterisco 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 posibles factores de la crisis asterisco asterisco es importante considerar los posibles factores que podrían estar afectando la relación de Serkan y Özge. La fama, la presión mediática, las exigencias de sus carreras, la distancia por sus proyectos profesionales y las expectativas del público pueden ser factores que contribuyan a una crisis en la relación. Asterisco asterisco un futuro incierto, ¿qué pasará con Serkan y Özge? Asterisco asterisco. El futuro de la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es incierto. La pareja ha enfrentado rumores de crisis en el pasado, y siempre ha sabido salir adelante. Sin embargo, la intensidad de los rumores actuales y la falta de declaraciones oficiales generan preocupación entre sus fans. Asterisco 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 posibles escenarios asterisco asterisco. Asterisco 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 reconciliación asterisco asterisco la pareja podría superar la crisis y fortalecer su relación. Asterisco 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 separación asterisco asterisco lamentablemente, la pareja podría decidir tomar caminos separados. Asterisco 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 pausa en la relación asterisco asterisco podrían tomarse un tiempo para reflexionar y evaluar su futuro juntos. Asterisco asterisco recomendaciones para los fans asterisco asterisco. Asterisco 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 respetar su privacidad asterisco asterisco es importante respetar la privacidad de Serkan y Özge y evitar la especulación y los rumores. Asterisco 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 apoyar sus decisiones asterisco asterisco independientemente de lo que decidan, es importante apoyar sus decisiones y respetar su camino. Asterisco 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 evitar la intromisión asterisco asterisco evitar la intromisión en su vida personal y respetar su derecho a la privacidad. Asterisco 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 disfrutar de su trabajo asterisco asterisco disfrutar de su talento y su trabajo, y seguir apoyando sus proyectos profesionales. Asterisco asterisco un llamado a la empatía y la reflexión asterisco asterisco. En última instancia, lo más importante es recordar que Serkan y Özge son personas con sentimientos y que merecen respeto. Es fundamental ser empáticos con ellos y evitar juzgarlos o criticarlos. La vida de las celebridades no siempre es tan perfecta como parece, y todos tenemos derecho a equivocarnos y a atravesar momentos difíciles. En este tipo de situaciones, es fundamental mostrar apoyo y comprensión. El amor, la amistad y el respeto deben primar por encima de todo. Esperemos que sea cual sea el futuro que les depare, Serkan y Özge encuentren la felicidad y el bienestar que se merecen. Asterisco asterisco en resumen, amigos asterisco asterisco. Los rumores de crisis entre Serkan Ayolu y Özge Gürel son fuertes y constantes, pero no hay confirmación oficial. La pareja no ha desmentido ni confirmado nada, lo que alimenta aún más la incertidumbre. Es probable que estén atravesando una crisis, pero también es probable que estén intentando solucionar sus problemas y salvar su relación. Lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor. Debemos ser respetuosos y esperar a que la pareja se pronuncie cuando lo considere oportuno. Asterisco asterisco mi opinión personal asterisco asterisco.
Personalmente, como fan y seguidora de la farándula turca, espero que esta pareja logre superar cualquier obstáculo y continúen juntos. Su historia de amor ha sido una inspiración para muchos. Sin embargo, también entiendo que las relaciones son complejas y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo importante es que sean felices independientemente del camino que elijan. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para aclarar un poco la situación. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Serkan y Özge están en crisis? ¿Creen que van a separarse? ¿O creen que lograrán superar esta etapa y seguir adelante con su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir, me encanta compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle a me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre tendremos temas interesantes que analizar y debatir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.